Doctor Ramón, muy buenas noches y bienvenido entonces a este espacio tan importante para nuestras familias que hacen parte de nuestra institución, de nuestra clínica Servid. Y por supuesto agradecerle a usted que genera este espacio tan importante, un espacio que qué bueno que más familias se pudieran unir y se pudieran vincular, porque realmente toda la información que nos entregan acá no solamente aplica para nuestros usuarios, para nuestros familiares, sino que también aplica en la vida personal. Entonces, pues a todas las familias bienvenidas, qué bueno, tenemos en este momento 20 familias conectadas. Y doctor Ramón, adelante, buenas noches. Bueno, Freddy Ligia y para todas las familias, me están escuchando bien, ¿cierto? Muy bien, sí, Ramón Eduardo. Bueno, no, Freddy, sí, este programa, este YouTube, esta comunicación, hace parte de un programa de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, es parte de la educación continuada que nosotros queremos dar a toda nuestra comunidad institucional. Hoy tomamos la decisión de abrir estos encuentros a todas las personas que quieran vincularse a esta formación que será cada 8 días, los días miércoles, con temas muy interesantes que estamos también muy contentos de poder decir que abrimos este espacio para muchas familias. Y además, Ligia y Freddy, entonces, como muchos y como todos los otros programas, los dejamos grabados para que los sigan viendo, para que los sigan compartiendo y además para que nosotros podamos reproducirlos en los espacios pedagógicos con los que compartimos en el ambiente institucional. Así que, Ligia, te agradezco mucho tu conferencia. A todas las Gracias. familias Sí. siempre les recomiendo que saquemos un cuaderno, un lapicero, que tomemos nota para que hagamos de un espacio, una oportunidad de aprender. Ligia, adelante y te escuchamos y muchas gracias por tu colaboración. A ti también, muchas gracias. Buenas noches, Ramón Eduardo. Buenas noches, Freddy. Buenas noches a todas las familias pues, que se han unido, por permitirme pues estar acá y por escucharme, porque realmente es el regalo más grande que puedo recibir de ustedes, su escucha y también todos sus aportes, las preguntas, porque como les decía al principio, esto es una construcción constante. Es una experiencia y muchas de las cosas que les comparto hacen parte de la experiencia cotidiana pues que vivo en Servir con los pacientes que atiendo en hospitalización parcial y hay otras que están en construcción, pero realmente todo lo que aquí se dice está en constante reflexión y construcción. Entonces, mi nombre es Isabel Lopera, profesional en psicología, especialista en trabajo social familiar. Voy entonces, siguiente diapositiva, voy entonces a presentar, me he propuesto como 2 objetivos que quiero compartir con ustedes y son reflexionar sobre la gestión de emociones y las estrategias de afrontamiento como pilares fundamentales en la salud mental. Realmente todos los temas pues, que abordamos en las formaciones en Servir están orientadas a pensar cómo mejora la salud mental, como nos decía el doctor Ramón Eduardo al principio, para que mejoremos la salud mental y tengamos cada vez más herramientas. Y segundo objetivo, brindar herramientas a las familias para fortalecer la inteligencia emocional en las diferentes situaciones. Siguiente diapositiva. Entonces, hay 3 preguntas. Yo tengo una experiencia que me parece muy interesante en los talleres, en las formaciones y partir de preguntas. Aquí les comparto estas. ¿En qué consiste la gestión de emociones y las estrategias de afrontamiento? ¿Qué importancia tiene en la salud mental y cuáles son las herramientas? Resulta que para estas preguntas, como les decía el director Ramón Eduardo,
debemos tener siempre en las formaciones un papelito, con que escribir, listo, para que anoten las ideas, las preguntas, los aportes que van a hacer. Pero en esta ocasión voy a pedirles pues que vayan por que tengan ahí en sus manos, con qué escribir, porque vamos a hacer un ejercicio sencillo. Es un ejercicio sencillo. Cada uno de las personas que están acá, va a identificar una situación de esta semana, una situación de que se le haya presentado esta semana. 2, va a identificar qué emoción sintió con esa situación. 3, va a identificar las herramientas, o sea, si esa emoción fue buena, positiva, negativa, qué herramientas aplicó en ese momento. Entonces, bien juiciosos, 5 minuticos. Repito, van a identificar, no les puedo dar 5 minuticos porque es mucho. Vamos, 3 minuticos. Identifican una situación de esta semana. 2, ¿qué emoción? Alguna emoción que esté relacionada con esa situación. Y 3, ¿qué herramientas llevó a cabo para gestionar esa emoción, para regularse? Listo. Entonces, cuento un minutico y empezamos. Las respuestas no las vamos a socializar ya, sino al final. Al final de la presentación vamos, junto con lo que vayamos construyendo, al final vamos a socializar en las conclusiones la actividad realizada. Estoy contando el minutico, 7:05, las 7:06. Es fácil, una situación, la emoción y la herramienta que practicó. Bueno, yo creo que ya pues realizaron el ejercicio, voy a continuar. Entonces, les decía ¿qué son la gestión de las emociones? Lo entendemos y traje una definición sencilla como la capacidad de manejar las emociones de manera apropiada y la capacidad de manejar las emociones de manera consciente. Entonces, si vemos estas definiciones, yo resaltaría manejo apropiado, me quedaría con esas 2 palabras, y en la segunda, de manera consciente. Realmente, entre la primera y la segunda definición hay una relación muy, muy importante que lo hemos trabajado incluso con el director, con Ramón Eduardo, cuando nos ha hecho ejercicio, nos ha compartido sus experiencias en la regulación de las emociones, como una de las maneras más apropiadas de gestionar nuestras emociones es hacerlas conscientes, de manera consciente. Pero he ahí pues como una de las dificultades, ¿no es cierto? Realmente si somos conscientes pues de las emociones. Porque este es un tema, a veces no somos conscientes de las emociones, esa es una realidad. Podemos ser conscientes de que estamos enojados, pues, por decir algo, o que estamos tristes, o que estamos frustrados. Pero, ¿por qué lo estamos? ¿Por qué estamos frustrados, tristes, felices, enojados? ¿Qué tan conscientes somos de esa emoción? Bueno, ¿y qué son las estrategias de afrontamiento? Herramientas cognitivas, emocionales, conductuales de un sujeto para responder a las demandas externas e internas. Y herramientas para reducir las emociones negativas o para aumentar las emociones positivas. Entonces, de acá me parece muy importante herramientas cognitivas, emocionales y conductuales. O sea, cómo es un conjunto de herramientas que tenemos, ¿cierto?
Todo lo que es cognitivo tiene que ver con el pensamiento, con la palabra, con la percepción. Bueno, todo lo emocional, con nuestras emociones, conductual, con todos nuestros comportamientos, para responder a esas demandas externas e internas. ¿Qué es externas? Es cuando de afuera nos viene un pedido, alguien nos pide algo. Entonces decimos que hay una demanda externa. Pero a veces las demandas también son internas, lo que nos viene de adentro. No sé si alguien tiene el audio, que se escucha un ruidito, revisen familias, si son tan amables, el audio porque se está escuchando. Bueno, entonces les decía que Listo, las Ligia, herramientas, ya está solucionado. Sigue muchas gracias, adelante. muchas gracias, Freddy. Entonces, y gracias a las familias también, pues, que nos colaboren con esto. Bueno, entonces les decía que las estrategias son muchas. O sea, decimos que a la hora de ver cognitivas, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la percepción, el lenguaje, todo esto que llama cognición, lo emocional y lo conductual. ¿Y qué nos van a permitir esas estrategias de afrontamiento? Reducir las emociones, positivas o negativas, porque a veces también necesitamos regular esas emociones, decimos las positivas, no solamente esas que llamamos negativas, sino también las otras, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar acá. Con respecto a las emociones, aquí les traigo un ejemplo. Fred, si quiere, podemos ir pasando la diapositiva. Eso, gracias. Entonces, tenemos muchas emociones: enojo, ira, frustración, miedo, ansiedad, amor, alegría, asco, compasión, angustia. Son muchas decimos, las emociones. ¿Cuántas? Realmente hay quien dice que son más de 80, 90, o sea, que son cantidad, solo que es como si no pensamos en la compasión y no lo vemos como una emoción, en el amor y no lo vemos como una emoción, en la bondad también es una emoción. Entonces hay una cantidad de el asco, la repugnancia, la sorpresa, son una cantidad de emociones. Yo acá les he traído como algunas, pues, que son las más usuales. Las emociones todas tienen una razón de ser, cada una. El miedo, ¿cuándo sentimos el miedo? Cuando estamos ante un peligro. Algunas veces es por algo real, pero otras veces ocurre por algo que nos imaginamos. Realmente el miedo, decimos que es consciente o inconsciente, ¿no es cierto? A veces hay miedo y no sabemos por qué, ¿cierto? Es ahí donde empezamos a pensar qué tan conscientes somos de las emociones. Porque si bien una persona puede sentir miedo, puede sentir el miedo, pero no saber qué le ocasiona el miedo. Entonces decimos que las emociones a veces son encubridoras. Encubren un pensamiento, una memoria olvidada, una idea olvidada o reprimida. Entonces a veces es como si el miedo fuera por un lado y el pensamiento y la idea asociada al miedo fuera por otro. Que de eso se trata precisamente, digamos, el trabajo clínico. Pensar cómo articular, ayudarle a acompañar al paciente a hacer como una conexión, una conciencia de esa emoción y pensamientos que puedan estar relacionados o recuerdos olvidados. Por eso decimos que a veces es por algo real, pero otras veces que por algo que se imaginan, o también algo que han olvidado. Le agregaría yo algo que han reprimido. El enfado lo sentimos cuando alguien no nos trata bien o cuando las cosas no salen como queremos. La sentimos como un sobresalto, lo sentimos como un sobresalto por algo que no nos esperamos. Es un sentimiento que dura muy poquito y que sirve para orientarnos, ¿cierto? Entonces el enfado está muchas veces relacionado a la ira, a la frustración.
Entonces, sí, porque decimos, cuando a alguien las cosas no le salen como esperaban, ¿no es cierto? O alguien quería que lo trataran de una manera o quería que le dieran tal y que le genera, bueno, ahora qué pensar, ¿no es cierto? Yo espero que en la actividad que ustedes realizaron al principio, si hubieran, miramos al final ya cuáles situaciones se identificaron y qué emociones. Tristeza, la tristeza la sentimos cuando perdemos algo importante o cuando nos han decepcionado, a veces da ganas de llorar. Con la tristeza también pasa lo mismo que a veces pasa con el miedo, ¿cierto? La tristeza puede estar visible, la persona llora, está triste, pero no estar muy consciente porque está triste. O creer que está triste por una cosa, pero en realidad eso está encubriendo otra cosa que pasó antes. Entonces decimos que las emociones a veces son muy encubridoras y en eso consiste el trabajo que hay que hacer, pues mirar a ver qué es lo que está encubriendo, pues la tristeza, que no se calma, que no logra sobreponerse, realmente qué es lo que tiene pues reprimido, que no, y no lo dice. Muchas veces la persona está triste y dice, yo estoy triste por esto, cuando en realidad es por otra cosa, pero puede no saberlo, ¿no es cierto? Puede no saberlo porque lo tiene olvidado, porque no lo quiere recordar. Decimos que a veces olvidamos para recordar toda la vida. Ese es un dicho, que olvidamos para recordar toda la vida quiere decir que olvidamos, pero no para recordar bajo la forma de la tristeza, pues. Y ese es otro trabajo, pues, que es muy importante en el trabajo clínico. La alegría ocurre cuando conseguimos algo que deseábamos mucho o cuando las cosas nos salen bien, nos transmite una sensación agradable. Entonces, la alegría, decimos que es un estado emocional donde la persona está tranquila, está alegre, ¿no es cierto? No necesariamente, pues, porque consiguió algo que deseaba o que las cosas le salen bien. No, hay personas que son felices también. ¿Y qué les ha pasado de nuevo? Nada. O sea, ese es su estado, estar felices. Sorpresa es el sobresalto, el asombro, el desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Nos ayuda a orientarnos y a saber qué hacer ante una situación nueva. Con el sobresalto y con el enfado hay dos cosas muy parecidas. En lo que yo he podido, pues, en la experiencia clínica, es que a veces son muy pasajeros y otras veces no. A veces las personas se quedan en la sorpresa, no caen, o sea, reciben una sorpresa y se demoran pues, en regularse. Otras veces se enfadan y se quedan, no dice pues que un enfado es transitorio, hay personas que pueden quedar enojadas toda una vida, en fin. Entonces decimos que el sobresalto, la persona, eso también es una emoción. Y es muy particular que a veces las familias no lo perciben, los pacientes, como una emoción. Entonces, precisamente es el trabajo que uno hace. No, estás emocionado, es una sorpresa que has tenido. Bueno, frustración es otra emoción. Generalmente tenemos un dicho con respecto a la frustración, que unas veces se gana y otras veces se pierde. Esto es lo que nos han enseñado toda la vida con respecto a la frustración. Realmente la frustración, esta es la nueva definición de frustración. Unas veces se gana y otras veces se aprende. No lo dije al principio, pero muchas de las cosas pues que yo estoy compartiendo acá hacen parte, como les decía, de los aprendizajes que he tenido en Servir, de las formaciones que he recibido y de las experiencias que he tenido en la parte clínica, ¿no es cierto? Entonces, de ahí pues que la frustración unas veces se gana y otras veces se aprende. Cómo hacer ver, ¿no es cierto?, que la razón de ser de las frustraciones no es que unas veces se gane, otras veces se pierde, porque entonces quedamos otra vez como en los polos, sino unas veces se gana y otras veces se aprende. ¿Qué tendremos que aprender? Pues de la frustración. Ya pues caso por caso se mirará cada uno que aprende en ese camino que hace. Bueno, con respecto a las estrategias de afrontamiento,
mm, hay muchas cosas, muchas cosas para decir. Yo he traído algunas que a mí, pues personalmente, me han permitido pensar mucho el tema de las emociones. Y son las siguientes: autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía, establecer relaciones sanas, tolerar la frustración. Y al final, también les voy a compartir una estrategia que fue, digamos, la última diapositiva, después de darle muchas vueltas, una diapositiva que a mí, que es la que estoy en construcción, pues, y se las quiero también compartir en este momento. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer podemos pasar la diapositiva, Fred, de reconocer nuestros propios sentimientos, pensamientos y comportamientos, así como comprender cómo están relacionados. Realmente, leyéndolo aquí, la verdad, es muy difícil, autoconciencia, ¿no es cierto? Es muy difícil, porque esa capacidad, mire todo lo que trae esta definición: reconocer nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos, y comprender cómo están relacionados. Pues realmente ese es el trabajo que hacemos, ¿no es cierto? A veces los más, lo menos, en lo que vemos en la vida cotidiana, digamos que es lo contrario, es donde, que no hay capacidad de reconocer los sentimientos muchas veces, ¿no es cierto? Los pensamientos, los comportamientos, porque decimos, actúan por un lado y no saben cómo actúan, no sé, decimos que inconscientemente actúan, y el trabajo es ese, traer a la conciencia toda esta capacidad. Esta capacidad implica reflexionar sobre uno mismo, conociendo las fortalezas, las debilidades y los límites que tenemos en ciertas situaciones. Bueno, es una capacidad que tenemos que trabajar. La autoconciencia es una capacidad que tenemos que trabajar. Pues es un trabajo, decimos que es un trabajo con el paciente, un trabajo con la familia, un trabajo con todos los que están a veces implicados en una situación. Entonces, reflexionar sobre uno mismo, qué es lo que nos pasa muchas veces porque a veces en las familias, con el trabajo con las familias, tenemos que trabajar con todos. Porque, bueno, uno hace un trabajo con el paciente de llevarlo, tener conciencia, ¿no es cierto?, de esa capacidad que tiene. Pero también hay que hacerlo con la familia, reconocer, por ejemplo, las fortalezas que tiene el paciente o las debilidades, los límites, ¿no es cierto? Es como en ese trabajo terapéutico, uno le permite a la familia una mirada desde otra óptica para que vea al paciente de otra óptica. Por ejemplo, si el paciente no ha tenido la capacidad de reconocer sus sentimientos, los pensamientos y los comportamientos, porque actúa de forma inconsciente. ¿Qué hacemos? A través de un trabajo en servir, es a través de un equipo, a través de un psicólogo en lo individual, a través de la familia, que haya otra mirada sobre el problema, sobre el paciente y sobre la familia misma. Y yo creo que esto es un aspecto, digamos, fundamental en la clínica, ¿no es cierto? Porque a veces los pacientes se comportan de una manera, ¿verdad? O se han comportado toda la vida de una manera. Y cuando vamos a ver por qué se comporta de esa manera, vemos que la familia, esa es la forma en que el paciente ha mirado al paciente de esa manera. Y cuando ya empezamos a que la familia empiece a ver el paciente de otra manera y el paciente que se empiece a ver de otra manera, decimos que estamos trabajando hacia una mayor conciencia. Autocontrol. El autocontrol emocional consiste en gestionar nuestros sentimientos y comportamientos para controlar tanto las emociones positivas como las negativas y así poderlas expresar de manera adecuada. Sin embargo, para mejorar el autocontrol emocional es fundamental desarrollar o potenciar la inteligencia emocional. ¿Qué me parece importante de esta definición? Que a veces no está en expresar la emoción, decimos, sino la forma en que lo expresa, ¿no es cierto?
Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, ayudarle al paciente a cómo expresa sus emociones, ¿no es cierto? Que no es que sea malo, ni sean que malas las emociones, sino cómo las gestiona, cómo las expresa, cómo las logra regular para expresarlas de manera adecuada, porque es ahí muchas veces donde el enojo, la frustración, todas estas emociones que llamamos como negativas, cómo las estamos expresando, ¿no? Entonces, y también decimos, bueno, pasa lo mismo que con lo anterior. ¿Cómo ha regulado, cómo se ha controlado pues un paciente en la semana, cómo ha regulado las emociones, cómo las ha expresado? Es casi que lo mismo, permitirle al paciente ver las cosas desde otro punto de vista y ayudarle a la familia a que acompañe al paciente a regular las emociones desde nuevas formas. Eso es un trabajo conjunto, porque es que aquí se ve bonito, suena bonito, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Automotivación. Es la fuerza interna que impulsa a tomar acción, a esforzarse por conseguir objetivos y a seguir adelante cuando se presentan obstáculos. La fuerza que impulsa a seguir avanzando, perseverar, crecer y desarrollar para sentir realización. Entonces decimos que las emociones es una fuerza que nos impulsa a alcanzar los objetivos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno dice, trabaja con los pacientes, con la familia, cuáles son los objetivos, ¿no es cierto?, que tienen a corto, mediano y largo plazo. Entonces vemos que si el objetivo es a largo plazo, en vez de motivarlo, se desanima y se pone ansioso. Entonces ayudarle a ver que hay objetivos a corto plazo, a mediano plazo, como una fuerza que los anima, o sea, como una fuerza interior, o sea, que alcanzar esos objetivos que son posibles de alcanzar. La empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás basadas en el reconocimiento del otro como sujeto. Es vital para la vida social. Yo sé que ustedes de empatía saben mucho porque de verdad que si algo he visto yo en las familias en Servir es que esa capacidad también de los pacientes, de las familias, de ponerse en el lugar del otro. Y cómo a la vez que logran hacerlo, ponerse en los zapatos del otro, pues decimos que es vital para la vida social. Establecer relaciones sanas. Establecer y mantener relaciones basadas en el respeto, la igualdad, sin sentirse menos ni más que nadie, y la autenticidad de las partes sin fingimientos. Saber identificar si la relación que se tiene con determinada persona es fuente de bienestar o de malestar. Este es un trabajo también muy importante que hacemos con los pacientes en Servir, ¿verdad? Cuando han tenido problemas de consumo, con problemas emocionales, se piensa cómo están sus relaciones. Y decimos cuáles son tóxicas, cuáles no son tóxicas y cómo ayudarle a construir nuevas relaciones. A mí me parece muy particular, algo que yo he visto en los pacientes es que ellos logran identificar las relaciones tóxicas y en el caso del consumo, toman distancia del consumo, pero no dejan de mantener la relación con los pares. Pero sí logran como en ese proceso, y hay otros que definitivamente dicen, no, esta relación es tóxica y se alejan completamente. Entonces, me parece que este es un aspecto también muy importante en el que acompañamos a los pacientes y a las familias en mirar cuáles son los límites en las relaciones, cuáles relaciones generan bienestar y malestar. Y no quiere decir que las relaciones que generan malestar es para alejarse, ¿no? También hace parte de la inteligencia emocional gestionar el malestar, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿desaparece el malestar? No, porque malestar también es una emoción. Como todas las emociones, entonces también decimos que aprender a vivir con el malestar, porque de eso se trata la inteligencia emocional.
Tolerar tolerar la frustración. La frustración nos enseña que unas veces se gana y otras veces se aprende. La frustración forma parte de la vida, aunque no se puede evitar, se puede gestionar. Aprender a tolerar la frustración hace más fácil que nos enfrentemos con éxito en la vida. Yo les quiero compartir pues a todos que realmente en Servir yo he acompañado a los pacientes en la hospitalización parcial y esta ha sido una de las emociones que más hemos tenido que abordar con familias y con pacientes, cómo tolerar la frustración. Porque a veces es como una tarea como que están en la frustración y no saben que se puede tolerar la frustración. Y se ha hecho un trabajo bonito y realmente les ayuda mucho a los pacientes a saber tramitar esta emoción y sin caer en la ira, porque realmente muchas veces la ira, la frustración se genera enojo y también la ira. Entonces, ayudar como a recorrer a estos pacientes en ese camino, a tolerar la frustración con pequeños ejercicios dentro de la casa, en la familia, irlos llevando como a desarrollar esa capacidad o hacerla consciente. Yo creo que muchas emociones, pues las emociones, todos los seres humanos tienen pues la capacidad de gestionar sus emociones. Hay que ayudarles a identificar esas emociones, pero creo que cada uno tiene un saber inmenso sobre la frustración, lo que le genera frustración y cómo el trabajo que tiene que hacer para salir de la frustración. La relación de un sujeto a la palabra, la interacción del sujeto con la palabra, los afectos ligados y o desligados de la palabra, la represión de los pensamientos ligados al afecto. Esta es una herramienta muy importante a trabajar y créanme que yo en este momento, por ejemplo, con el tema de la angustia, estamos haciendo unos trabajos, unos grupos de estudio muy importantes, pensar por qué frente a la angustia no se ve tan fácil como la tristeza. Viene un paciente angustiado, es más difícil desangustiarlo que el que viene a veces, muchas veces triste o enojado. Entonces, decimos que, como en todas las emociones, siempre hay recuerdos encubridores, siempre los hay. Pues lo decía Freud, lo decía Lacan. Siempre hay un recuerdo, la persona está triste, identifica que está triste porque perdió una relación, un ejemplo, pero sigue muy triste. Y es que esa no fue esta relación, sino otra que venía atrás o hace 10 años o una experiencia traumática en la infancia. Entonces decimos que hay recuerdos encubridores, que es necesario pues también, y que apunta como a la causa. Decimos que apunta realmente a la causa. No a tramitar por la vía, pues la escucha y la palabra acompañados de buscar cuáles fueron esas causas de las cuales no ha hablado el paciente o la familia. Porque hay recuerdos que están o guardados, olvidados, o la familia ha decidido pues no hablar. Pero decimos que siempre detrás de un recuerdo, porque en los afectos pasa mucho, realmente. Porque sigue y recibe el tratamiento hasta que logra decir, es que yo no quería hablar de esto, pero ya sí lo hablo. Entonces eso empieza como a dar otra dirección, o sea, a mostrar mejoría. Entonces, y a veces en las familias o los pacientes piensan que no, que es que esa fue una bobada, que no, es que es una cosa que me pasó, pero no vale la pena. Pero resulta que de esa bobada hay que hablar, de esa cosita que no considera importante porque es ahí donde se forman, decimos, las causas de la tristeza, la depresión, la angustia. Bueno, hasta aquí va pues lo que les quería compartir. Aquí al final tenemos la actividad pues de identificar una situación, identificar las emociones, identificar las herramientas y conclusiones y reflexiones. Yo quisiera ya como dar la palabra aquí termino con mi presentación, les doy pues las gracias y quiero ya pues abrir el espacio para que compartamos las preguntas, los comentarios, los aportes. Yo les quiero decir nuevamente, repetir, y disculpen pues, que esto es una construcción realmente. Hay muchas cosas que acá dirán, ¿no? Yo me dicen, pues no, hay otras cosas que dirán, mis herramientas han sido otras, mis estrategias han sido otras,
Entonces, de esta formación se espera que haya una construcción, ¿no es cierto?, conjunta, tanto de las familias como de los profesionales. Y porque verdaderamente, cuando hablamos de las estrategias, ¿con cuál se identifican más? Las familias pueden, ¿con cuál se identifican? Si hablar, escuchar, o no hablar ni escuchar, escribir, o bueno, en fin. Entonces, de eso se trata, que las singularidades de cada uno, las experiencias de cada uno. Entonces, muchas gracias por su escucha. Ahora pues abrimos el espacio a las preguntas, a los comentarios, los aportes y al ejercicio, ¿no?, para que si nos quieren compartir el ejercicio. Al principio habíamos puesto, Freddy, ¿me escucha? Sí, Ligia, te estamos escuchando. Muchas gracias. Si quieren, compartimos, familias que quieran compartir la situación, las emociones, las herramientas, con cuál de las herramientas que se han identificado. Bueno, Ligia, la invitación también es para las familias que a través del chat tengan inquietudes acerca de este tema tan importante que nos trae hoy la doctora Ligia, profesional en psicología y trabajo eh, familiar, una información muy importante. Pues estamos acá dispuestos a generar, pues, en estos 40 minutos que tenemos para el diálogo, para la retroalimentación y obviamente, pues, para que la doctora Ligia pueda despejar esas dudas. Están abiertos los micrófonos para los que quieran participar y, como les digo, pues también está habilitado el chat. Y por acá, doctora Ligia, don José nos dice, nos pregunta, ¿cómo aceptar la frustración y tener tolerancia? A ver, leamos por acá. ¿Cómo aceptar la frustración y tener tolerancia para sobrellevar mejor la situación? Esa es la pregunta que nos tiene don José el día de hoy. Adelante, Don- doctora Ligia. Muchas gracias. Don José, yo quiero invitarlo a usted a que pensemos, por ejemplo, en los estilos de crianza que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo han sido los estilos de crianza que les hemos dado a los hijos? Decimos que familias muy complacientes, donde todo lo dan, donde todo lo prometen, donde todo lo que no dan lugar como al vacío, como a la falta. Decimos que en esos pacientes es muy difícil la frustración. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué he hecho yo? ¿A mí qué me ha servido? Yo acompaño a los pacientes a identificar la situación que les genera frustración. Por ejemplo, que siempre que salen a caminar o siempre que salen con los padres le tienen que comprar un juguetico, ¿no es cierto? Entonces, o un regalo o la ropa que quieren, en fin. Entonces yo acompaño a los pacientes, como esos que les cuesta tolerar la frustración, los acompaño que identifiquen qué es lo que les genera frustración. Porque no siempre tiene que ver, digamos, cada caso es cada caso, pero mostrarles que unas veces se gana y otras veces se aprende, es que allí donde no tienen lo que, por ejemplo, que la frustración se genera de lo que no se les ha concebido, mostrarles que aprenden de esa experiencia, ¿no es cierto? Allí donde no tienen lo que quieren, cómo recibir ese momento, cómo responder de otra manera, sin enojo, sin ira. Entonces, mostrar que unas veces se gana y otras veces se aprende, ¿no es cierto? De que no siempre los papás van a estar para darle todo lo que quieren, pero tampoco se trata de estar pues frustrándolos por todo, ¿no es cierto? Sino que unas veces sí, unas veces no. Tampoco se trata de dejarlos como en el vacío, es que nunca te voy a conceder lo que quieres. También mostrar eso, ¿no es cierto? Que hay, por ahí unos objetivos que son, que ellos vean que hay cosas que pueden ser alcanzables a medio plazo, a mediano plazo, a corto plazo, que inmediatamente no. Digamos que son pequeños ticsitos donde dicen no siempre dar lo que se les concede. Entonces, mostrar eso, o sea, cómo tramitan ese enojo, si están enojados, entonces, ahí qué van a hacer, cómo lo van a tramitar, cómo lo han hecho hasta el momento. Como les decía al principio también, la mirada que tiene un padre sobre la frustración la frustración del hijo incide mucho
en lo que el hijo piensa de él. Entonces, ¿cómo ayudarle también al papá a permitir la tolerancia a la frustración? Porque a veces somos nosotros los papás, ¿cierto? Los que no permitimos tolerar la frustración y todos los queremos conceder. Aquí hay un comentario de un papá en el chat. O tal vez Sí, las cosas Ligia. se dieron sin, o tal vez, ¿qué dice ahí? O tal vez las cosas se dieron Sí. sin uno tener culpas. Ah, Dora venga, Maya. A venga, cada doña momento Dora. frente a este problema con mi hijo me pregunto en qué fallé. O tal vez las cosas se dieron sin uno tener la culpa. Bueno, primero, cuando en Servir trabajamos algo muy bonito y es enseñarle a las familias a que no se sientan culpables, sino responsables, ¿no es cierto? Yo le voy a decir algo, doña Dora, y me disculpa si le parece muy difícil, pues yo sé que las familias de servicio son muy inteligentes, porque realmente, pues, vea, ¿en qué falló? Hay una tesis que dice así, falta la falta. O sea, falta el vacío. O sea, allí donde colmamos al otro de todo lo que pide. ¿En qué fallamos? Fallamos en no, en no generarle la falta, de que eso no lo, ¿me entiende? Es una tesis que decimos, ¿en qué fallamos? Pero vea, doña Dora, yo no sé, lo voy a decir otra cosa. Usted no tiene la culpa de nada. Esto. Y hay otra cosa, y es que como somos seres del lenguaje, de la palabra, parece ser que cada uno en el fondo está decidiendo, ¿no es cierto?, sobre las emociones que tiene. Realmente cada uno está también decidiendo, ¿no es cierto?, cómo gestiona sus emociones, cómo se ha situado en la vida frente a las cosas que le faltan, frente a los vacíos, frente a esa falta en ser. Entonces, decimos que hay otra tesis que tenemos desde el psicoanálisis y es que desde que el ser humano empieza a hablar, quedan falta. O sea, es una tesis lacaniana que cuando el ser humano, la división del ser humano empieza cuando empieza a hablar, que ahí es donde empieza como la división, ¿no es cierto? Entonces, decimos que y si decimos que esa es la causa, ¿no es cierto? Por esa misma vía le acompañamos a un paciente a que hable de eso que le falta, de esa falta en ser, de ese vacío. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que usted no tiene la culpa de nada, realmente no. Esa es una condición, que nos falte la falta, esa es una condición de todos los seres humanos. Todos nos vamos a sentir en falta, todos vamos a sentir vacío, vamos a sentir a veces división, que a veces como que sí, como que no. Eso es para todos. Y la tesis es esa, que desde el momento en que empezamos a hablar, nos separamos del cuerpo. Entonces decimos que es ahí donde hay una división y eso pues es un tema de estudio muy profundo, pero quiero decirle que no, que usted no tiene la culpa, pues es que su hijo está o su hija está decidiendo. Con mucho gusto, Bueno, doña Dora. Ligia, muchas gracias, doctora Ligia, por esa respuesta. Queremos decirles a las familias que aún tenemos los micrófonos dispuestos para las personas que quieran intervenir o si no quieren intervenir a través del video, de la conversación de este tema tan importante, pues lo pueden hacer también a través del chat. A través del chat también pueden manifestar esas inquietudes que le quieren hacer a nuestra profesional invitada el día de hoy. Y mientras nuestras familias pues se animan, doctora Ligia, para mí quedan dos temas muy importantes en este momento de información, de nutrir el alma, de estas recomendaciones tan importantes y es el autocontrol. Para mí el autocontrol es clave y es fundamental en todas las emociones de la vida, tanto en los momentos de alegría, en los momentos de euforia, pero también en los momentos de tristeza o en los momentos de rabia, porque muchas veces en un momento de alegría uno puede cometer también errores
en ese momento de euforia. Entonces yo pensaría que eso es fundamental, el autocontrol en todos los escenarios y en todos los momentos y en todos los espacios y en todas estas emociones de las cuales nos habla usted el día de hoy. Y otra muy importante es la relación de un sujeto con la palabra. Hay que buscar el liberar las penas, el liberar las cargas, el hablar hace mucho bien. Buscar la ayuda, puede ser con la vecina, con el amigo, con el familiar, con el profesional, con el psicólogo. Siempre va a ser un bálsamo para desahogar las penas, como bien decimos coloquialmente en Antioquia. Hay que desahogar las penas, doctora Ligia. Sí, hay que expresarlas, hay que abrir el corazón, el alma. Eh, a la familia les decimos y trabajamos mucho en la comunicación, abrir el corazón, abrir el alma, no cerrarse. Es abrir el inconsciente. Decimos, en mi lenguaje pues, psicoanalítico, es abrir el inconsciente, y abrir el inconsciente es abrir el mundo de las palabras. Que fluyan las palabras, las reprimidas o las ideas que ha tenido, porque es la única manera que el paciente tiene. Pues digamos que si en el autismo diferente, pero decimos que a través de la palabra, y eso que en el autismo también hay unas formas de interacción de los pacientes, y de eso se trata. Por ejemplo, en ciertas patologías, mirar dónde el paciente se logra articular a la palabra, al lenguaje, a expresar sus emociones. ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo, que me ha parecido a mí en la trabajo clínico? Es cuando el paciente no quiere hablar, cuando cierra el alma y cuando a los papás tampoco les habla. O sea, entonces decimos es que ahí está cerrado el inconsciente. Entonces, permitirse hablar, eso es, yo digo que la salvación, pues realmente psíquica, porque la persona logra, y que sea de una forma natural. Entonces, mira que como te expresaba con respecto a las emociones, cualquiera sea, frente a la euforia, por ejemplo, detrás de la euforia, Freddy, yo he encontrado, son experiencias muy traumáticas. Cuando el paciente nos pone muy eufórico y bueno, a ver qué tanta alegría, pues como por qué. Cuando en el fondo es que está muy triste porque hay una cantidad de situaciones de las que no ha hablado. Entonces decimos decimos lo forcluido en lo simbólico reaparece en lo real. Esa es una frase que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dejo de hablar, lo forcluyo, lo evito, eso reaparece bajo la forma del síntoma de la enfermedad. Por eso la palabra, pues realmente, lo que acabas de decir, la palabra, pues es, la palabra hay que darle el lugar que se merece, pues. Gracias, Fred. Y que fluyan con naturalidad, ¿no es cierto? Como las Así es. emociones. Bueno, no sé, hay más familias que quieran compartir, Bueno, por el momento preguntas. no tenemos pues sentimientos, inquietudes, manifestaciones en el chat. Aprovechamos para recordarles a nuestras familias que ya está en el chat nuestro formulario de asistencia a nuestra sesión académica del día de hoy. Bueno, Yo yo no sé quería si el doctor preguntarle algo Ramón. a la doctora Ligia. Sí, claro, adelante, buenas Sí, noches. buenas noches, ¿cómo están? Yo soy la mamá de Muy Sahara. bien. Es que, bueno, yo con Sahara, la relación de nosotros, bueno, ha mejorado un poquito, pero yo decía, ¿cómo yo puedo manejar una empresa con muchos empleados y con ella me quiebro? O sea, es algo, pero con lo que he aprendido con ustedes en estos meses, me ha enseñado el por qué, porque yo exijo reglas y normas en la empresa, pero con ella soy un poquito blanda, ¿ya? Entonces, esa parte ya hemos un poquito corrido. Pero lo que me preocupa en ella ahora es el tema de establecer relaciones sanas. A ella le cuesta. Ella está allá, pero ahorita que el hermano la fue a visitar y le dio la salida, ella quiso llamar al exnovio y ella no identifica que esa persona es tóxica o no en el momento y eso me preocupa un poco.
¿ya? Yo quiero que ella aprenda a identificar que esa persona no le sirve, que es tóxica, pero ya no sé qué le pasa en esa parte, eso me preocupa un poco, ¿ya? No se preocupe, no se preocupe, ella va a dar esa vuelta, ¿me entiendes? Ah, ok. Ella tarde que temprano se va a dar cuenta y va a dar las vueltas que tiene que dar, va a dar las vueltas que tiene que dar y bueno, y eso no lo puede hacer usted por ella, ¿me Sí, entiende? eso es lo que Tropecé de nuevo con la misma piedra. sí, Entonces, ¿qué es lo bueno acá? Que ella va a tener cada vez en el proceso como el colchoncito, ¿no es cierto? Que no va a caer de la misma manera. Va a tener más ropaje, más formas de no caer pues al vacío. Y con respecto a lo que usted dice que con su hija, es que realmente, qué bonito, ¿no es cierto? Porque es que vos sos la mamá, ¿no es cierto? En tu empresa sos y en tu casa sos la mamá. sí, eso es, soy rígida en la empresa y todo el mundo me hace caso, pero con ella es mi hija, como le digo, mi bebé, y mi hijo dice, mami, ¿cuál bebé? Ya está grande, pero es mi hija. Tu bebé. Entonces, Mi mira bebé. que lo que uno le permite, lo que yo decía, porque me parece muy bonito cómo a través del trabajo que usted va a hacer o que está haciendo, va a identificar esa mirada a su hija, esa forma en que la nombra, mi niña, mi bebé, cómo en ese trabajo que estás haciendo la vas a aprender a mirarla de otra manera, a tener como otra mirada, ¿no es cierto? No nuevas gafas, sino nuevas formas de mirarla, ¿no es cierto? Sí, Y cuando la niña es nombrada de otra manera por su madre, se empiezan a ver los cambios, porque decimos que estamos inmersos en un discurso, ¿no es cierto? Familiar, social. Entonces, a través del trabajo terapéutico es que vas a empezar a identificar en qué está anclada tu hija, en qué mirada está anclada tu hija, mirada que le viene de usted. ¿Cierto? Por ejemplo, ese que acabas de decir, mi niña, mi bebé, y que tu hijo te dice, no le digas niña, mi bebé, mi niña. Pero bueno, ese es un trabajo, es precisamente el trabajo, el proceso que estás haciendo. Porque a mí me parece muy importante pensar en proceso, o sea, realmente el cambio es un proceso también de aceptación. Aceptar que ya la niña no es la niña, sino que es la mujer que toma sus decisiones, qué parejo tiene, por tóxico que sea, es la decisión de ella. Entonces, aceptar el cambio que su hija creció y que ella tiene que ser responsable de las decisiones, que vos lo que puedes hacer es acompañarla, estar ahí, pero que ella finalmente es la que va a acompañarla en ese cambio, pues, y a veces de Muy los papás buena, aceptar Alicia. los cambios. Así es. Por aquí, y en bueno, aras del muchas tiempo, gracias. porque ya tenemos que darle paso al doctor Sí. Ramón para concluir nuestra sesión del día de hoy. Carolina, mamá de Samuel y Salomé, está levantando la mano. Adelante, Carolina, con tu inquietud o lo que quieres Bueno, expresar en esta sesión académica del día de hoy. muchas gracias. Buenas noches para todos. Doctora, Buenas noches. muchísimas gracias por... prendo la cámara. Pues. Muchas gracias por la charla, súper interesante, pero me queda una inquietud muy grande. Mi hijo ha salido como 4 veces a permiso y veo que cuando tenemos una situación difícil, él se cierra y no habla. Entonces, usted decía ahora que lo más importante es aprender a hablar, tanto ellos como nosotros, pero hemos notado que si hablamos en el momento de la situación, nos enganchamos en una pelea y siento que él se queda callado, empieza a reprimir y no encuentro la manera como de hablarle, como de lograr que él suelte. ¿Cómo se lograría? A ver, ¿qué consejo me da? Porque mi hijo es impulsivo, pero de alguna manera él trata como de reprimirse para no ir a decir algo maluco, pero él se traga eso y no logro como darle el espacio para que él diga, mamá, sentí esto o aquello. No, él se queda con esa represión. Y mi frustración es que no logro que él sea capaz de hablar, ¿cierto? Entonces me gustaría mucho que me pueda aconsejar. Muchas Sí, sí, gracias. doña Carolina. Carolina, mira, una cosa que a mí pues, me ha servido mucho es el ejemplo con la alimentación. Cuando tú estás alimentando a un niño, un bebé, y le pones la cucharita y te cierra la boca,
no quiere recibir, ¿no es cierto? Y si fuerzas a que abra la boca con la cuchara, él no te va a recibir. Decimos que entre más le ponemos la cuchara, más cierra la boca. Te lo pongo como ejemplo porque a veces pasa así como con la comunicación, como uno quisiera que el otro hablara y es como si él se diera cuenta, como que uno quiere que hable, pero entonces como el pedido, la demanda viene de afuera, entre, entre más se le pide que hable, menos habla. Entonces pasa igual con la alimentación. Si no quiere abrir la boca para recibir la sopa, esperar que le dé hambre, decimos, que busque, que quiere comer, ¿no es cierto? A veces pasa eso con la palabra, que entre menos lo buscamos para hablar, dejarlo que él cuando sienta la confianza de hablar. Porque si nos ve muy inquietos, muy angustiados, que nos expresen, que nos hablen, él más nos va a cerrar la boca, realmente. Entonces yo te aconsejaría como que estés tranquilita, que no te preocupes por eso, que deja, a veces permitirle el silencio, el espacio, le va a dar a él la oportunidad de realmente hablar cuando quiere hablar en el momento que. Pero si le decimos ven, hablemos, dialoguemos, no, a veces no funciona así. Entonces, no, tranquilita, él dar al paso de hablar. Y cuando se sienta seguro en un espacio confiado, que no te vea ansiosa ni inquieta porque te exprese cosas. Y sabes una cosa, a veces una mamá espera que el hijo le hable, pero es muy probable que él con sus amigos todos lo cuenta, ¿me entiendes? Él tiene dónde hablar. Todo, es que eso es lo más difícil, que uno aquí estira jeta y sale y ahí sonríe, habla, comparte y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Entonces, vuelvo y digo, también hay frustración de parte de uno y lo más bonito con la charla de hoy fue aprender a identificar la situación, la emoción y las herramientas, ¿cierto? Pues cuando ya uno hace eso, uno dice, ay, sí, ya me pasó esto, tuve esto, hice aquello. Pero antes de la charla de hoy, no, uno sabía que estaba triste, que estaba aburrido, que tenía rabia, que estaba frustrada. Eso he sentido yo, frustración, porque yo digo, ¿y aquí qué pasó? Pero yo le brindo todo y lo que hace es, allá se abre, aquí no. Entonces yo me quedo como la culpa, que hice mal, que le dije, en que fallé, pero qué pasó, ¿cierto? Entonces, no, pues las charlas súper importantes y el espacio para uno preguntar mucho más porque uno queda como loco con las Sí, situaciones que se presentan. sí, Bueno, no, entre más. Carolina, Sí, gracias, Carolina. Cuando uno, entre más da, ¿me entiendes? O sea, y el asunto no es ese. El asunto es que vos no des todo, ¿me entiendes? Vos no tenés que dar todo. Y nadie es capaz de darlo todo. Ningún papá, ninguna mamá, ningún ser humano. Listo, partamos de ese principio. Entonces tenés que trabajar tu propia frustración con vos, que vos no estás para todo. No, para todo lo que él quiera, todo lo que él. No, que empeces a pensar más en vos. En disciplina positiva enseñan una cosa muy bonita, cambiar el foco de atención, que uno a veces está muy pendiente del hijo, de todo lo del hijo, y no está pendiente de lo de uno. Yo le invito, Carolina, empieza a pensar en lo suyo. Listo. A ver, a usted qué le hace falta, porque cuando uno está pensando el todo para ellos, y a ver, ¿y yo qué? A ver, ¿y usted como mamá qué? bueno, Como usted esperamos gusta. que así como fue la doctora Ligia dio respuesta a esta inquietud de Carolina, pues quizás muchas de las familias pues también estén viviendo la misma situación y esperamos pues que haya sido como respuesta a esta inquietud. Por acá también don José nos dice que es súper importante, que tenemos que aprender en la frustración, a muchos nos cuesta entender esto y agradece pues a la doctora Ligia, dice Rosa Cáceres que en la frustración unas veces se gana y otras veces se pierde. Bueno, y ahora sí vamos a darle paso al doctor Ramón para ya concluir esta sesión tan importante el día de hoy, cómo fue la gestión de las emociones y cómo afrontarlas. Agradecerle a la doctora Ligia por este espacio tan importante que nos ha regalado el día de hoy. Freddy, a usted muchas gracias Eh, por todo el apoyo. Ligia, muchas gracias por tu presentación. Veo que hay muchas familias que están muy contentas, muy a gustos. Hoy nos has hablado de la gestión de las emociones
y nos has puesto en un ejercicio en donde nosotros identifiquemos una situación, una emoción y qué herramientas nos hemos aplicado. Nos has hablado de que quizás la definición de gestión de las emociones es la capacidad de manejar la emoción de manera consciente y apropiada. También en esta charla que hemos tenido contigo, nos has acompañado a identificar que todos tenemos muchas emociones: el enojo, la ira, la frustración, el miedo, la ansiedad, el amor, la alegría, el asco y la compasión. En el miedo hablabas de que es una emoción real o imaginaria. Y finalmente, en este trabajo de esta noche, y ya para cerrar, nos has acompañado a identificar las estrategias de afrontamiento como el autoconocimiento, la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación, empatía, y nos invitas a tener relaciones sociales sanas y tolerar la frustración. Entonces, bueno, ya con esta cerramos hoy tu conferencia, y a las Gracias. familias que son casi 42 que se conectaron hoy, les agradecemos mucho. Muchas gracias, Ligia, y feliz noche para Muchas todos. gracias. Feliz noche, Chao, muchas Muchas Freddy, gracias. hasta gracias. Chao. luego. Gracias Muchas a Chao. todos. gracias a Feliz las noche. familias. Los invitamos entonces a que se conecten ya en nuestra transmisión por YouTube. Recuerden que esta sesión queda montada en nuestro canal de YouTube de la Clínica Servid, y también los invitamos a que no se pierdan este espacio tan importante cada 8 días, y que también repliquen el link y repliquen con todos sus vecinos, con las familias, porque la verdad es un espacio muy interesante que debemos aprovechar para nuestro crecimiento personal. Que todos tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.